Bueno, vamos a ver. Doctor de la Morena, querido Enrique, felicidades por el Campeonato del Mundo del Madrid. Es el octavo. El octavo. Y los siguientes, hay no sé quién que tiene el Milán, no sé quién tiene 4, y luego ya queda 3 el Barça y uno el Atlético. Problema. Pero vamos, el Madrid ya. Y ya sabes 8. también lo de Kansas, ¿eh? O sea, fíjate. Que tú sigues el fútbol americano. Hombre, claro. Sí, hombre, claro. Porque claro, tú fíjate, estar 2 años allí. No, es que él estaba en Kansas. Es que yo estuve 2 años allí en Kansas. Y claro, yo he seguido. Apaleando nieve. Pues exacto. A 17 bajo cero. Yo tengo una foto entre nieve. Sí. Entre nieve. Bueno, vamos a hablar de los bueno, pies. Vamos a hablar y de preséntanos a nuestro invitado de hoy para hablar Miguel de Fuentes, podología. que es catedrático de podología de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Podología, y además es el jefe del servicio de podología de Centrum, esa clínica del profesor Guillén, ¿no? Sí. Pues él es el que lleva la podología allí, tiene un servicio dedicado a ello y se dedica pues eso a todos los temas de niños, de adultos, deportistas, ¿comprende? Me ha estado diciendo, en secreto entre ellos, fue años el podólogo del Atleti, pero ya no... Bueno, así pegaban los buenos años. Claro. Así que pegaba Tomás Reñones. Bueno, vamos a ver, don Manuel, muy bienvenido. Don Miguel, muchas gracias. Que se han equivocado, es Miguel Puente. Miguel, pues don Miguel. Esto es que esto es una cosa. Bueno, la cuestión de fondo, nos ha traído unos huesos de pie, que esto siempre Isabel, que lo que quiere es ser forense, ve un pie y ya se imagina el esqueleto y esas cosas. Es que Tiene es un pie pequeño, ¿eh? Todo hay que decirlo, no es un 41. Bueno, a ver, que será un 36... Un 37, 38, ¿verdad? 37, 38. Sí. ¿Y cuántos huesos hay en el pie? Pues en el pie... Cuéntalos. No. ¿Ahora? Podemos diferenciar lo que es la parte posterior o el tarso, la parte media del pie y la parte anterior. Antes había 2 divisiones del pie. La zona del retropié y la zona del antepié. Sí. Pero creaba un problema, porque el retropié está detrás del pie, del talón, y el antepié por delante de los dedos. Con lo cual, pues es mejor definirlo en 3 partes. Sí. Una posterior, una media y una anterior. Que es donde están los dedos. Que es donde están los dedos y el metatarso, que es lo más móvil. Luego lo otro es un conjunto muy compacto, más compacto. Cuando más se habla de esto es cuando los futbolistas le dan una coz a Vinicius, por ejemplo, y dicen, no le ha roto un hueso, tal, porque se trata de bastantes huesos mucho más delicados de lo que parece. Sí, muchísimo. Y el podólogo trata tanto el interior como el exterior, ¿no? De toda esa estructura. Claro. Hay 24 huesos en el pie, en su conjunto, sin contar los huesitos sesamoideos, que son 2, aquí se ven perfectamente, debajo del pulgar, debajo del primero. Sí. Nosotros determinamos que es de primero a quinto en lugar de la denominación que pueden tener en la mano, como pulgar, índice, medio, etcétera. Qué bueno. 1, 2, 3, 4, 5. Empezando por el gordo y acabando por el pequeñín. Eso es. Pues hay 2 huesos que son importantísimos para el equilibrio. Y en la fase del despegue, que tienen un protagonismo muy importante, porque el inicio de la marcha, generalmente normal, es un poco lateral del talón, por eso desgastamos más la parte lateral o externa del tacón, del zapato. Que eso muchas veces la gente dice que no es normal. Pues sí, es lo normal. Lo que pasa es que cuando es excesivo ese desgaste, pues ya puede haber alguna incidencia. ¿Y con el otro qué hacemos? Igualar. Y luego con el otro, en la fase de apoyo medio, equilibra, pero sigue siendo un poco el inicio lateral y pasa a neutro en la marcha normal. Y luego el despegue desde el quinto al primero se hace por el primer segmento. ¿En general andamos mal los españoles? Todos, no los españoles. Todos. A ver, ¿qué es lo que tendemos? Porque es verdad que se hace sin pensar. Es decir, hay una parte casi diríamos animal, también incluyendo el equilibrio, porque lo que nos está contando es como lo que empieza lateral luego se va porque modificando. Porque eso influye en la cadera, por ejemplo, luego, ¿no? En los dolores de espalda, de cadera, de columna. Influye en todo. El pie va a influir en el resto del aparato locomotor. Tenemos todos 2 ejes mecánicos. Desde la cabeza del fémur hasta la base del suelo, ese sería el eje mecánico. Y el eje anatómico
es el que cada uno tiene. Unos con las rodillas hacia adentro y los pies separados, que es un genuvalgo, o piernas en X, o las piernas en paréntesis, que todos conocemos como el que se dejó el caballo en casa. Exactamente. Bueno, pues entre esos dos ejes, el anatómico y el de carga, va a haber una función de equilibrio importantísima. O sea, que eso tiene que ver con cómo se anda. Sí. O se malanda. Eso se hace, digamos, de una manera casi automática, bien o mal, o hay mecanismos que uno puede controlar para equilibrar, sabiendo ya, claro, después de ver al especialista, que le diga de qué pie cojea, valga la expresión. Pues normalmente si se inicia andando mal desde pequeño, pues si no se corrige, es que la situación puede ser por algo, indudablemente, pues si no se corrige se acaba andando mal. Y antes le preguntaba a Isabel, no hay cosa que me disguste más que decir fuera de micro, pero es que ha sido fuera de micro, cuando es verdad. Las plantillas, hay 2 clases de plantillas, 3 clases. Una, la de borolor, que es una cosa muy de verano, contra el sudor o el mal olor, porque sobre todo en los adolescentes es una cosa pestífera, digamos que lo modera. Otro que es el almohadillado para darle, por ejemplo, te vienen un poco grandes los zapatos, pero te gusta, no es una boda, lo que sea, pues entonces, digamos, es para ganar un poco de espacio y que el pie esté cómodo. Y luego hay otra, que es la más importante, la que sirve para rectificar, o por lo menos para que no se perturbe más, digamos, la relación normal que tiene uno con sus pies. La pisada, la famosa pisada del tiempo a esta parte, ¿no? Y también a veces todo ese tipo de trastornos, que los pies planos, gente que tiende a, a volcarse hacia un lado, que son cosas que además mucha gente no se da ni cuenta y que te las tiene que contar, porque tú evidentemente no la ves. ¿Es una cosa de moda o al contrario? ¿Es una cosa, ahora que la gente es mucho más grande y pesa más kilos, es más importante que antes incluso? Es muy importante. Y más importante todavía cuando ahora a nuestro favor tenemos muchos medios para realizar plantillas. Medios y materiales. Claro. Que materiales anteriormente, hace años, no había. Era el sota, caballo de rey para la fabricación de un soporte plantar para todo el mundo. Y no todo el mundo tenía la misma patología y no aguantaba esas plantillas. Por eso quizás... Claro, hay cogido mala porque eran demasiado rígidas, ¿no? Claro. O incómodas. Eso es, y sobre todo no muy adaptadas. Ahora tenemos tipos de plantilla, pero sobre todo, si son como las últimas que ha dicho, las correctoras, esas hay que ponerlas en un estadio joven, de niño. Sí. Es cuando se puede corregir el pie y actitudes anómalas del aparato locomotor. El caso famoso de los pies planos, eso es de toda la vida, para toda la vida. Hay diferentes tipos de pie plano, más o menos flexible, y rígidos, porque alguno de estos huesos puede tener una mala osificación o una osificación adelantada, y entonces va a generar un problema. Y tipos de pies que se puedan corregir desde el inicio, por supuesto que los hay, y sobre todo hay una cosa: si hacemos un tratamiento ortopédico corrector a un niño con una alteración patológica de pie plano flexible, pie plano, valgo, que se acompaña con valgo, que es una desviación del talón, y pronación, que es que el eje de la articulación del escafoides y del astrágalo va a estar invertido y entonces apoyan excesivamente la parte interna, pues entonces si corregimos eso, que se puede corregir efectivamente, tenemos que parte del equilibrio de nuestro aparato locomotor está conseguido. ¿Cuándo empezaría, cuándo aconsejaría usted que los padres se preocupen a ver... Un padre ve si un niño mal, o más bien se lo tienen que decir? Ahora además hay tan pocos niños que, claro, todo, si es el hijo único, pues parece que es estupendo. ¿Cómo lo va a pisar mal mi niño? Pero resulta que a lo mejor pisa mal. ¿Cuándo es conveniente ir al especialista? Pues cuanto antes. Yo diría que, sobre todo en principio, una primera valoración en el nacimiento, igual que lo hace el neonato, igual lo puede hacer un podólogo de partes inferiores del pie y partes anatómicas de la pierna. Pero luego, sobre todo cuando se comienza a deambular. Claro. Porque los niños tienen una edad, por eso está bien fechado por artículos, de que estudios, de que efectivamente pues entre los 12 y los 14 años es la edad lógica de la mayoría de los críos para deambular. Cuando se es más tarde,
es por algo. Generalmente suele ser por una hipotonía o una laxitud excesiva que hace que al niño le cueste mucho más trabajo identificarse no solamente con la deambulación, sino con la carrera, el salto, etcétera, y son niños pues que tienden más incluso a la obesidad y dejan de actuar físicamente. Manejan muy bien. Eso muy pronto, además. Eso muy pronto. Y manejan muy bien los aparatos ahora. Antes eran los jueguecitos de estar sentados en el suelo y jugar con sus juguetes más cercanos, pero no se movían. No supusiese levantarse, claro. Todo lo que no suponía porque actividad. el niño sufre, está incómodo o es algo porque sin darse le cuesta cuenta. trabajo. Le cuesta. Y al costarle trabajo y ver que consigue muy pocos éxitos al correr con otros compañeros, pues desiste. Deja de hacerlo. Y deja de hacerlo. Claro. Y eso se puede corregir. Claro. Claro, y además con plantillas muchas veces, porque si es un problema de que hay una incidencia de marchas, porque no solo son los pies, sino también la deambulación y la marcha, claro, que ahí tiene una importancia esencial el calzado. Botita, hay que ponerles botita. La bota, pero sobre todo, o bota, si es en invierno, sobre todo por el tema del frío, ¿no? Pero si no, podría valer un calzado, pero un calzado es un número, que es muy importante. No tiene que ser un calzado buenísimo, es decir, muchas veces la gente se deja llevar por la estética. Un calzado que cumpla, muy sencillo, tres cometidos, que es que sujete el pie, que sea flexible para que permita deambular en condiciones adecuadas y no tenga ningún roce. Es decir, que sea de su talla. Y una pregunta sobre la usted pisada. Es partidario de los cordones, entonces, porque para sujetar el pie, cada pie es un mundo, tobillo, ¿no? Sí, en los niños muy pequeños el velcro, que ajusta muy bien al dorso del zapato, del pie, y en los mayores ya los cordones. Los cordones, o sea, usted de mocasines nada. ¿No? De mocasines lo justo. Los mocasines, incluso, ahora que sale a colación el tema, deberían estar prohibidos en los críos que no tienen un pie normal. Sí, que tengan, por ejemplo, porque es lo que más se deforma. Si tienen un pie cabo o que lo ladean bien supinado, bien pronado, etcétera, lo deforman enseguida. ¿Y el náutico también, por ejemplo? ¿Un tipo náutico? También, pero menos. Que es parecido a un mocasín. También, pero menos, porque es un poco más alto. Sí. Pero sobre todo, además, es que lo que ocurre con el mocasín es que lo compramos para el niño, para que le valga todo el año. Una talla más. Sí. Qué bien, está bien. Una talla más son 6 milímetros, al fin y al cabo es lo justo. 6 milímetros y así prevemos el crecimiento del niño. Pero cuando está con el inicio de ese calzado, el pie le chanclea un poco, porque es una talla más. Sí. Y cuando dice, ahora me está bien, es que le está justo, seguro. Sí. Y empieza a injuriar los dedos distales. Viene el primero, el segundo, depende de la morfología del pie. Eso que tenga. Por no heredarlos, que son malísimos, ¿no? Las herencias de zapatos. Las herencias es funesto. El primer semestre lo estropea porque va suelto y el segundo semestre porque además se juntos. Perfecta observación. Oye, el estudio de pisada, ¿dónde nos lo tenemos que hacer? Ahora que está tan de moda esto de que todo el mundo le ha dado por correr y hacer deporte, pues, y te hacen un estudio de la pisada directamente en la tienda de ultramarinos, no hay seriedad al respecto. Por desgracia es así. Hay mucho intrusismo en eso, Hay ¿no? mucho intrusismo. Sí, no solo del estudio de la pisada, sino pues los tratamientos de las uñas, de las verrugas, etcétera, lo pueden hacer hasta, no es por nada, en un establecimiento de estética. De estética, en una peluquería incluso. Pero demasiadas veces las peluquerías, yo no sé qué pasa, que a veces es que también la peluquería es ilegal. O sea, nos lo tiene que hacer hacen cosas que, en fin. Un podólogo, la plantilla nos la tiene que hacer un podólogo y el estudio nos lo tiene que hacer un podólogo colegiado. Y estos estudios se hacen, efectivamente, en centros especializados y con el material científico suficiente para que nos determine pues cómo es la estática y la dinámica de ese individuo. Y sobre todo, observando que ahora, en la actualidad, pues cada actividad deportiva que tiene unas particularidades definitivas, pues vamos a hacer ese estudio, pues si es un saltador, es un corredor, es una persona que juega al fútbol, claro. Exacto, que es diferente, claro. Pues y saber elegir el calzado, eso es importante, y acudir al podólogo, ¿no? Es decir, estos zapatos le vienen bien para mi niño. Sí, porque, claro, si te ha hecho, claro, si te ha hecho él. O sea que, resumiendo, el calzado mocasín sería aceptable para un adulto que ya no le va a crecer el pie,
y que no tiene deformidad de su pie. Perfecto. Bueno, pues doctor Fuentes. Pues muchísimas gracias, don Miguel, nos ha contado muchas cosas. Ahora a ver cómo sujeta eso para que no se lo robe Isabel, porque la al conozco. pie, madre mía, Es que me encanta. tiene No es ese así de vicio. blandito, sí, ¿no? Sí, es que es parecido, el pie es así de blandito, los dedos de los pies. Hombre, depende, ¿no? La verdad es que está muy bien, las articulaciones y demás están perfectas. Claro, Sí. para estudiar Está muy bien. medicina. Muchas gracias, doctores. Bueno, muchas Mucho gracias. gusto, y Muchas encantado. gracias. Gracias, Enrique. Nada, hasta el lunes. Hasta el lunes que viene son las Pero nosotros volvemos 12. mañana. Nosotros Sí, sí. mañana aquí a las 6 en 6. punto. Pásenlo bien.